Hola amigos de nuestro podcast Telco Superligero. Gracias por escucharnos una semana más. Hoy me gustaría repasar con vosotros, insisto, de manera muy rápida, en uno de esos episodios presuntamente breves que me gusta compartir con vosotros, algunas ideas sobre el retorno de una carta favorable, es decir, un antiguo amigo que ha vuelto a ponerse de moda en estos últimos días. Estamos hablando de net neutrality, de neutralidad de red en el año 2022. Eh, Hace algunos días, algo más de un mes en realidad, el 29 de noviembre de 2021, ETNO, la asociación, la patronal de operadores europeos con red, publicó una carta firmada por todos los CEOs de las compañías que forman parte, y eso incluye pues a los grandes telcos europeos, France Telecom, Deutsche Telekom, BT y por supuesto Telefónica. Publicó, como os decía, una carta firmada por estos CEOs en los que pedía, era un mensaje en realidad a los gobiernos y a la Unión Europea en concreto, que los esfuerzos digitales de Europa se trasladaran en hechos concretos. En realidad, era una forma, si queréis, bastante alambicada de pedir acciones regulatorias, fundamentalmente para, como dicen los telcos, nivelar el campo entre los grandes prestadores de servicios digitales como Amazon, Google, ahora Netflix, por supuesto Apple, y los telcos. Y de hecho, dentro del último párrafo de esa carta, incluía claramente una petición de que estos jugadores subvencionaran, participaran de manera justa en los costes asociados al despliegue de red. Esto recientemente, pues de hecho, pues la semana pasada se ha visto reforzado por un mensaje, por una carta que ha publicado el vicepresidente de regulación de Deutsche Telekom en Alemania, que se enfocaba directamente en estos aspectos. Pero en este caso todavía con un foco, si queréis, más agresivo y para mí nuevo, en el que claramente se responsabiliza a este tipo de jugadores y a los grandes data centers, que son la infraestructura de la que prestan su negocio, de buena parte del impacto ambiental de la industria digital, hablando directamente de la energía, pero también e incluso del gasto de agua. Y reclamando que se asocie un coste a este impacto y que ese coste pues, pueda ser regulado y atrapado pues, por los telcos. Incluso en esa carta pues, se mencionan casos más o menos recientes, como sabéis, la demanda que los telcos coreanos pusieron a Netflix acerca del juego del calamar, de Squid Game, y también pues demandas que se están viendo en Estados Unidos. Pero esto, a mí como a vosotros, nos da una sensación de déjà vu. Es algo que ya hemos visto anteriormente. De hecho, mi primera presentación sobre net neutrality la hice en el año 2005, hace ya 16 años. Y eso fue 3 años antes, ¿no?, de que la industria consiguiera su pico máximo de ingresos, allá por el 2018. Así que en aquel momento resultó premonitorio. En aquella presentación usamos charada como la metáfora, ¿no?, de lo que estaba pasando. Y me gustaría pensar que muchos de mis compañeros de aquella ya remota época recuerdan en parte, o al menos alguna de las ideas, ¿no?, que compartimos aquel día. De hecho, si miramos los datos, la cosa no ha dejado de empeorar desde aquel lejano 2005. El tráfico, que en aquel momento pues era algo que estábamos descubriendo, pues no ha parado de crecer de manera exponencial pues en los últimos años, y este crecimiento se ha visto reforzado
pues durante la pandemia, ¿no? Como nos enseñan, por ejemplo, los datos de la CNMC hasta el 3Q, ¿no? del año 21, de este año anterior. Pero para el tráfico fijo prácticamente ocurre lo mismo. Y no olvidéis que en España al menos el tráfico fijo es como 40 veces el tráfico móvil promedio de un cliente, como nos explican también los datos de la CNMC hasta el año 20. Pero es que además ese efecto patente, ¿no?, del impacto de los grandes proveedores de servicios digitales como origen del tráfico, pues tampoco ha dejado de acentuarse. Si miramos datos de ARCEP, que es el único regulador europeo que los publica, el 50% del tráfico de Internet en Europa, en Francia, proviene de los 4 principales proveedores, que son los que estáis imaginando. Y solo el primero, que es Netflix, ocupa ya el 20%. Y si miramos datos muy recientes, datos de ayer de CIX, este punto de interconexión, vemos que el tráfico de Internet en general está creciendo con pendientes pues nunca vistas hasta el momento, y que de alguna forma auguran que estamos muy lejos, ¿no?, de llegar a ese límite o a esa estabilización. De hecho, es detrás de esta mecánica, detrás del crecimiento exponencial del tráfico, que va asociado con el crecimiento muy rápido de las velocidades de acceso, sobre el que se sostiene toda la industria, toda la filosofía de más por más o más por lo mismo de la industria en este momento. Así que nos encontramos como en una especie de segunda parte, ¿no?, como lo fue Arabesque de Charay, una nueva segunda parte, una historia relacionada con aquel net neutrality que empezaba a aparecer en el 2005. De hecho, aquella ola de net neutrality acabó transformándose en Europa en una serie de consideraciones técnicas sobre cómo se debe tratar el tráfico en casos de zero rating, que no son especialmente relevantes en mercados como los europeos, aunque algún impacto tienen. Probablemente este nuevo posicionamiento, esta nueva instancia de los telco tenga que ver en que saben que los hyperscalers están cambiando de su estrategia y están sobre todo cambiando su visión, pues por parte de la sociedad, de los gobiernos y de los reguladores. Incluso estamos a las puertas de un importante cambio de modelo de negocio en las tiendas de aplicaciones, que sin duda pues es un camino que los telcos querrán explorar. Y también, y esto es una novedad importante que se veía en el comunicado de Deutsche Telekom, también se está dando importancia al discurso de sostenibilidad, al discurso verde, al discurso de eficiencia energética, que es clave y lo será cada vez más, ¿no?, pues para la industria, y más si trata de ser una industria responsable como pretende ser la europea. Así que, como siempre, pues volvemos a los clásicos. A modo de conclusión, el balance, el equilibrio entre operadores telco y proveedores de servicios digitales es un debate muy antiguo y probablemente se esté acentuando ahora porque ambas partes, ambas industrias están intuyendo nuevas fuentes de ingresos, ¿no? Estemos probablemente ante un cambio sustancial, ¿no?, en la estructura del mercado y en las estructuras de los ingresos. Porque, de hecho, con la fibra y con el 5G como apoyo, el software, lo digital, esa gran industria que, de alguna forma, pues acaparan estos grandes jugadores digitales, va a acabar haciéndole a las industrias, a casi cualquier industria, pues lo que ya les hizo a la música o a los periódicos. Pero ahora será mucho más complicado y con muchas nuevas oportunidades.
En el caso además de la Unión Europea, de Europa, se mezclan estos aspectos, esta gran transformación en puertas que todos intuimos y que queremos atrapar, se mezcla con aspectos de soberanía digital y la necesidad imperiosa, ¿no?, de identificar, definir y exportar un modelo europeo de hacer las cosas, que es la herramienta clave, pues, para evitar la irrelevancia a la que de otra manera, pues, Europa se podría enfrentar. Y Europa juega, de hecho, a convertirse de facto en el regulador digital del mundo excepto China, como ya vimos, por ejemplo, con el GDPR y otras cosas que están por venir. Y también tenemos que tener en cuenta que es muy difícil regular una industria con estos niveles de incertidumbre, porque fijaos que estamos tratando de posicionarnos ante lo que va a ser. Y es una industria en la que el principal activo, el principal output, lo que se produce, que al final es tráfico de datos, está creciendo de media a un 50% anual. Hemos visto años con crecimiento del 100%, Q on Q. Y con un horizonte, como decíamos, que está muy lejos de estabilizarse, que más bien apunta en la dirección contraria. Así que tendremos que estar atentos. Y esto es todo lo que os quería contar hoy. Muchas gracias, hablamos.